Lo impensable ha sucedido. Han estallado las hostilidades entre Ucrania y Rusia, y lo que está en juego es de alcance mundial. La invasión rusa es la mayor guerra en Europa desde la década de 1940, la primera de un gobierno elegido democráticamente contra un invasor extranjero. Una evaluación de la inteligencia estadounidense estima que un conflicto en toda regla, prolongado y que abarque todo el territorio ucraniano, podría provocar hasta 50.000 bajas civiles. Los refugiados, posiblemente millones, se desplazarán en múltiples direcciones. Europa se armaría hasta los dientes. China vería una oportunidad para apoderarse de Taiwán por la fuerza, e Irán cambiaría sus intenciones nucleares. Afectaría a los mercados mundiales, disparando los precios de la energía, las materias primas, los productos básicos, etc. Rusia y Ucrania representan un espeluznante 29% del suministro mundial de trigo. Un conflicto prolongado en el granero de Europa hará reverberar el mundo. Ahora que el Kremlin ha soltado a sus mastines de guerra, ¿cuáles serán las consecuencias económicas, políticas y militares? Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Haremos más informes sobre la situación en Ucrania en breve, cubriendo todos los focos y perspectivas, así que es un buen momento para suscribirte. La guerra es como una sanguijuela. Comienza cuando los gobiernos creen que el precio de la hostilidad es asequible. El objetivo supremo de Rusia en Ucrania es desconectar el país de Occidente, un objetivo que podría tomar muchas formas, como un cambio de régimen, federalización, secesión o incluso una rendición negociada. Si Rusia gana y obtiene el control de Ucrania, y aún no sabemos qué pasará, pero si ganara y estabilizara el país a gran escala, el cálculo geopolítico cambiaría por completo. Nada sería como antes. Europa tendría que repensar sus arreglos de seguridad. Se elaborarían nuevas doctrinas restringiendo la seguridad colectiva a los miembros centrales de la Unión Europea y la OTAN. Cualquiera fuera del club deberá valerse por sí mismo. Finlandia y Suecia tendrían auténticas razones para unirse a la OTAN, y las opiniones públicas parecen llevarlas a los brazos de ella. Pero aparte de estas dos naciones, tanto la Unión Europea como la OTAN probablemente detendrían sus programas de expansión para nuevos miembros. Europa impulsaría la defensa dentro de sus fronteras, pero no más allá. Mientras tanto, la mano de Rusia sobre Ucrania, y por extensión Bielorrusia, se vería como un peligro de seguridad para sus vecinos. Un gran frente de inseguridad, un nuevo telón de acero, se extendería desde Estonia, Polonia, Rumanía hasta Turquía. Esta instantánea de vuelos en curso muestra dicha frontera en construcción. Así es como luce el orden global cuando sufre un cambio. Por supuesto, Europa rechazaría al nuevo gobierno respaldado por Rusia en Kiev, pero sería una situación parecida a Bielorrusia. Los europeos no sabrían qué hacer con un gobierno prorruso en Ucrania. Sin embargo, irónicamente, al atacar a Ucrania, Rusia le ha regalado a la OTAN una nueva justificación a su existencia. Los Estados Unidos jugarán un papel indispensable en esa transición. Tanto es así que Washington aún puede pivotar hacia Europa nuevamente. Fortalecer a la OTAN sería el medio para proporcionar garantías de seguridad en Europa y disuadir a Rusia de más invasiones. La OTAN volvería a sus raíces, no más expansión de la democracia o apuntalamiento de naciones, sino una alianza militar directa, como así era su propósito. Sin embargo, mientras Washington y Moscú vuelven a posicionarse como enemigos acérrimos, las hostilidades solo deben llegar hasta cierto umbral. Como potencias nucleares incuestionables, el Kremlin y la Casa Blanca tendrán que mantener su furia bajo control, por lo que, en lugar de un intercambio balístico, una guerra económica de desgaste sería la consecuencia más perentoria. Las sanciones dañarán a Rusia, pero el Kremlin podría sobrevivir a las consecuencias económicas inmediatas. El Banco Central ruso tiene alrededor de 643.000 millones de dólares en reservas, suficientes para resistir a las sanciones lanzadas contra Rusia. Sin embargo, alrededor del 40% de las reservas están en euros y el 5% en libras esterlinas. Estas cantidades aún pueden ser objeto de sanciones. Eso es casi la mitad de las reservas rusas. Por lo que las sanciones al Banco Central disminuirían las posibilidades de Rusia de evitar el colapso económico. A largo plazo, en cambio, China podría servir como un sustituto económico de Occidente. El comercio de Rusia con la Unión Europea representó casi 220.000 millones de dólares en 2021,
mientras que el comercio bilateral con China representó 146.000 millones de dólares. Pero a pesar de que el mercado europeo es aproximadamente 1,5 veces el tamaño del comercio entre China y Rusia, este último ha crecido sustancialmente en los últimos años. En comparación, mientras que en 2003 el comercio con China ascendió a 16.000 millones de dólares, para 2021 había crecido a 146.000 millones de dólares. Si el comercio bilateral continúa a este ritmo, China podría reemplazar a Occidente como un sustituto económico. Pero si las reservas rusas tendrán fondos suficientes para tapar la brecha, dependerá de la severidad de las sanciones. Europa podría decidir reducir las importaciones de energía rusa, asumiendo un coste tremendo para sí misma, lo que socavaría profundamente la economía rusa. La energía representa casi el 40% de los ingresos del presupuesto ruso, por lo que estos son ingresos que no se reemplazarán fácilmente. El aumento de las exportaciones de gas natural a China es una opción, pero eso requeriría construir y ampliar la infraestructura desde los depósitos siberianos hasta el corazón de China, lo que costaría decenas de miles de millones de dólares. Además, no sería tan lucrativo como el mercado europeo, ya que los chinos no estarían dispuestos a pagar precios tan cuantiosos. Más allá del comercio y la energía, los estadounidenses y los europeos podrían introducir la madre de todas las sanciones: cortar a Rusia del sistema de pagos SWIFT completamente. Algunos bancos ya han sido aislados, pero no todos. Hay algunos Estados miembros de la Unión Europea que quieren mantener resquicios abiertos mientras se felicitan por hacer frente a Rusia. SWIFT es un sistema de transferencia global utilizado por bancos e instituciones financieras para enviar y recibir instrucciones de transferencias de fondos. Es un sistema que es rápido, preciso y seguro. Hay más de 11.000 instituciones miembro de SWIFT, que realizan más de 35 millones de transacciones diarias. Toda esta red SWIFT está regulada por el poder del dólar. El uso de SWIFT con fines políticos podría socavar su reputación y motivar a otras naciones a crear alternativas. China tiene su propio sistema de pagos internacional. Ahora Rusia podría integrarse a esta alternativa, pero no sería lo mismo. Las sanciones rápidas sin lagunas asfixiarían a las empresas en Rusia. En respuesta a medidas tan drásticas, Rusia podría ampliar su guerra híbrida en Europa. Los ataques cibernéticos y las intromisiones políticas podrían convertirse en el pan de cada día. Gran parte de esto ya está sucediendo, pero un conflicto sostenido en Ucrania hará subir las apuestas. Moscú alentaría directa e indirectamente a candidatos o movimientos políticos prorrusos. Al hacerlo, al medrar en los intereses propios de otras naciones, Rusia intentaría que uno o más estados europeos se retractaran de la guerra económica y socavar así el consenso en Europa. Por ejemplo, una guerra prolongada en Ucrania podría dar lugar a que millones de refugiados se desplacen en múltiples direcciones. Rusia podría explotar esa crisis agriando el debate sobre refugiados y fomentando movimientos populistas en todo el continente. Esta es solo una de las muchas narrativas que podríamos ver desarrollarse a lo largo de los años. Do you remember how, during the previous session, he was walking out of the chamber, trying to call someone, not knowing what was going on? How we can trust you? How we can trust your assurance? You have no idea what is on the mind of your president. Your words have less value than a hole in the New York pretzel. En otras partes del mundo, un conflicto prolongado en Ucrania tendría efectos geopolíticos en cadena. Ver a Rusia desafiar a Occidente podría alentar a China a subyugar a Taiwán. China y Taiwán se han estado preparando para las hostilidades durante décadas, pero recientemente las cosas han entrado en una fase más peligrosa. El principio de un país con dos sistemas ha fallado. Beijing se está quedando sin opciones diplomáticas, y los oficiales estadounidenses creen que China podría invadir a Taiwán para el 2027. América ya está distraída en casa con varios temas domésticos, polarizando su panorama político. Pero un giro estadounidense hacia Europa mermaría aún más los recursos de Washington. China podría ver una oportunidad real para hacerse con Taiwán, y es poco probable que Beijing la dejara pasar. Mientras tanto, en la península de Corea, el brazo de Pyongyang se fortalecería en las negociaciones. Si Rusia cambia de su actual invasión blanda a una invasión dura a gran escala, es decir, si comienza a aplicar el peso de toda su fuerza, los consiguientes bombardeos de artillería serán como nunca antes vistos.
Mostrarían una imagen vívida de cómo sería un bombardeo similar de Corea del Norte en Corea del Sur. Esta noción, por morbosa que suene, cambiaría la narrativa, posiblemente incluso socavando los intereses de Corea del Sur y Japón. La verdad es que a veces la idea de la guerra puede ser tan dañina como la guerra misma, y una guerra prolongada en Ucrania haría resonar las hostilidades en todos los territorios en disputa. Al mismo tiempo, en Irán, las conversaciones nucleares podrían colapsar por su propio peso. Los diplomáticos rusos jugaron un papel sorprendentemente constructivo en las negociaciones con Irán, alentando repetidamente a sus homólogos iraníes a participar en las conversaciones. Si Rusia cambiara de opinión, podría buscar lo contrario y adoptar una actitud disruptiva en las negociaciones. Irán ganaría confianza y buscaría aprovechar su posición, lo que al menos paralizaría las negociaciones, si no las colapsaría por completo. El resultado de esto sería de gran alcance, especialmente para Israel. Un conflicto prolongado en Ucrania también afectaría a los precios globales de productos básicos, la energía, las materias primas, los alimentos, los cultivos, etc. El petróleo ya va en aumento, pero un conflicto prolongado que involucre a Rusia dispararía los precios. Para los analistas del banco holandés Rabobank, los precios del crudo podrían saltar de los actuales $90 el barril a entre 125 y 175 dólares el barril, dependiendo de la severidad de las sanciones. El mismo aumento masivo también se vería en los precios del gas natural, donde Europa es especialmente vulnerable. Alrededor del 35% del gas natural europeo proviene de Rusia, por lo que las cosas podrían desmoronarse muy rápido. Un efecto dominó que golpearía a los mercados financieros. Otro sector importante son las materias primas. Rusia es un importante productor de cobre, aluminio, níquel, platino, paladio, etc. Algunos de estos recursos se utilizan en la elaboración de procesadores, así que llegarán más retrasos en la industria de los semiconductores. Mientras tanto, una larga guerra en el granero de Europa pondría en peligro la seguridad alimentaria de las naciones a lo largo del globo. Las exportaciones de trigo de Rusia y Ucrania combinadas representan un increíble 29% del suministro mundial. En un momento en el que el precio de los alimentos ya está aumentando debido a las cadenas de suministros, una guerra prolongada en Ucrania dispararía los precios. En algunos países, la seguridad alimentaria se vería gravemente en riesgo. En general, las ramificaciones globales de un conflicto sostenido en Ucrania son extensas. A veces, sin mucha consideración, los gobiernos siguen un camino ciegamente, creando consecuencias no deseadas que persiguen a las naciones incesantemente a través de los años, en última instancia, sin lograr nada de valor y sin dar un respiro para tomar perspectiva. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Si tú también quieres aparecer en esta lista, considera aportar en Patreon. Tienes los enlaces en la descripción. Te dejo más vídeos para seguir aprendiendo. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.